avanza? Sí se avanza, chicos. Perfecto. Listo. Pues muy bien, bueno, buenas tardes. Bienvenidos a otro martes de coloquio. En esta ocasión estaremos presentando algunas de las implicaciones que tiene la iniciativa de ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación en el quehacer científico de los académicos mexicanos. Para eso tenemos a dos ponentes de nuestra base académica. Está el doctor Crescencio García II, del Grupo Imagenología Biomédica, Física y Computacional. Y también tenemos al doctor Solleiro, del Grupo Gestión Estratégica. Pues, adelante con la presentación. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Yo voy a hablar parado un momento. Y yo sé que el canal de YouTube ahorita está calentando de tanto interés respecto a esta charla, ¿sí? Sé que por eso no están en el auditorio, pero bueno, es bueno que tengamos esta oportunidad de conversar sobre algo que verdaderamente es trascendental. Y a lo mejor no tanto para los de mi rodada, porque pues nosotros ya tenemos una carrera bastante cimentada y digamos ya estamos en la recta final de nuestra carrera académica, pero para los jóvenes puede tener muchas implicaciones que vamos a ir viendo aquí. Crescencio va a ir haciendo algunos comentarios en el camino. Sí, voy aquí de contrapunto y de abogado del diablo a veces. Está bien. Bueno, ¿de dónde surge una iniciativa de ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Sí? Pues ustedes recordarán que en 2019, concretamente en mayo de 2019, hubo una modificación al artículo 3 de la Constitución de nuestro país, ¿no? En donde se incluyó esto que es bastante importante. Dice en la fracción 5, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Entonces, elevar el derecho a nivel de derecho humano, acceder a los beneficios de la ciencia y la innovación es algo verdaderamente importante. Debemos tener presente además que en esta modificación de la Constitución se incluyó un transitorio que hacía el llamado a que se expidiera una nueva ley de ciencia, tecnología e innovación. En la Constitución no está la H de humanidades, aunque no tenemos ningún problema con que esté la H, ¿sí? Pero estableció un plazo que se cumplió a finales de 2020 y estamos en 2023 y aún no tenemos una nueva ley. ¿Por qué insisto en nueva? Porque en este momento hay una ley vigente que es la Ley de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Que fue expedida en 2002. Está cumpliendo sus 21 años y ahora está a punto de ser sustituida. Bueno, esta iniciativa ha despertado muchas reacciones y preocupación. Aquí quiero mostrarles algunas de ellas. Aquí saqué de un comunicado de las academias de Ingeniería, Ciencias y Medicina que tenemos aquí, en donde vean lo que nos dice la academia, las academias, porque son 3. El trabajo científico y la inversión de décadas están hoy en peligro debido a la nueva propuesta de Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación elaborada por el CONACYT y presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados el pasado 23 de diciembre de 2022. Discrepamos con los descalificativos que constan en el documento de presentación de dicha propuesta. Por su parte, la ADIAT, que es la Asociación de los Directivos del Desarrollo Tecnológico,
Dice, las políticas y leyes que atañen a la ciencia y la tecnología no deben transformarse con base en una postura ideológica de Estado. Es nuestra responsabilidad y compromiso trabajar en conjunto con las autoridades y con los diferentes actores del sistema mexicano de ciencia, tecnología e innovación, academia, centros de investigación, gobierno e iniciativa privada para hacer los cambios que nos garanticen contar con una ley ad hoc a nuestra realidad efectiva que genere riqueza, bienestar y equidad para todos. Ayer se hizo pública una carta de los consejos técnicos de la investigación científica y de humanidades de nuestra universidad, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda. Voy a dar lectura rápida. Dice, por este medio solicitamos atentamente la apertura de audiencias públicas en relación con la iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2022. Lo anterior con el fin de tener un espacio para el intercambio de ideas en torno a la iniciativa que se encuentra en comisiones, debido a que hay entre nuestra comunidad académica algunas inquietudes en relación con la política de humanidades, ciencia y tecnología e innovación. Entre los puntos motivos de preocupación se encuentran los siguientes. Restringe la libertad de investigación al hacer de lado la ciencia básica y la apertura de nuevos campos de conocimiento. Les dije lo de la juventud. Presenta contradicciones con el marco legal existente referente a la propiedad intelectual de los desarrollos científicos y tecnológicos. A eso me voy a referir con detalle. Genera desventajas para estudiantes de acuerdo con su disciplina en los criterios de asignación para el otorgamiento de becas. No desarrolla criterios y políticas específicas y diferenciadas para el desarrollo de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación. No establecen medidas presupuestales acordes con nuestra constitución política, por lo que solicitamos se lleve a cabo un ejercicio de participación amplia, esperemos que más amplia que hoy aquí, con las personas e instituciones a quienes va dirigida la iniciativa, a fin de que pueda construirse una propuesta que contemple las necesidades y características que requiere nuestro país en materia de ciencia y tecnología. Esta carta, que es de nuestra institución, los dos consejos técnicos, está firmada por prácticamente todos los consejeros, tanto los directivos como los representantes de los académicos. Entonces, esto nos da cuenta de la importancia que reviste para nuestra comunidad esta iniciativa de ley. Hoy todavía es iniciativa, pero hay prisa por aprobarla. Así que pronto puede convertirse en una ley. Bueno, vamos a ir haciendo algunos comentarios sobre los cuestionamientos que han surgido a partir de la revisión que hemos hecho de la ley y de participar en diversos foros de discusión. Concretamente, Crescencio y su servidor hemos estado trabajando en una cosa que se llama la Red Prociencia México. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, de cara a esta iniciativa, como está en este momento contemplada, pues realmente hay varios problemas que surgen. Tal vez para mucha gente, sobre todo los jóvenes, no les queda muy claro cuáles son las implicaciones sobre todo de esta parte. Y es que, si recordamos un poco nuestras clases de civismo, nosotros como país somos una federación de estados. Entonces, la ley como está concebida, establecer una ley orgánica que además se integre a una ley general de ciencia, tecnología, innovación y humanidades para todo el país, son dos cosas completamente separadas. Porque una cosa es la ley orgánica del CONACYT y otra cosa es una ley de extensión nacional. Al hacerla de esa manera, se rompe lo que se conoce como el federalismo, porque cada entidad, cada estado, cada ayuntamiento tiene sus propias estructuras de gobernanza
que son independientes y que de alguna manera les dan sustentabilidad de existencia a cada uno de los estados. Entonces, el CONACYT, al tratar de crear una ley orgánica, general, global, está violentando lo que se conoce como el municipio libre. Se está poniendo por encima de la Constitución, lo cual no puede ser posible. O sea, es una descripción muy precisa, muy clara, que es una primera falta muy grande. Y se ha hecho un análisis sobre esto en varias de las academias, en varios de las distintas redes académicas que han existido, pero a nivel gobierno esto no es un punto de interés. Lo que ha permeado aquí mucho es mucho de la cuestión de una plataforma política, cuando en realidad la ciencia, tecnología, humanidades y el conocimiento en general, pues es apolítico, independientemente de nuestra filiación política, de nuestros credos y lo que sea. No podemos empalmar el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, el conocimiento a una filiación política, porque finalmente la historia nos ha mostrado que eso nos lleva a situaciones que ya no queremos repetir. Hace 70 años tuvimos grandes problemas por eso y creo que de ahí deberíamos aprender mucho. A ver, José Luis. Bueno, seguramente ustedes han oído mucho esta palabra moderna de gobernanza. Gobernanza denota un término para que se hagan procesos participativos para tomar decisiones, ¿sí? Esa gobernanza moderna es cuando los entes gubernamentales abren las puertas y abren los oídos para la participación de sus comunidades. Entonces, lo que vemos en este planteamiento que, como dijo ya Crescencio, rompe con la constitucionalidad, es un afán centralista de un nuevo CONACYT que se llama el Consejo Nacional, ¿sí? Es centralista porque pretende inclusive dictarle a los estados y a los municipios la forma de hacer las cosas. Entonces, vean lo que pone Adiate en su comunicado. Dice, consideramos que esta propuesta podría desmantelar todos los órganos y mecanismos de gobernanza de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación al ser sometidos a un nuevo ente sin contrapesos, en el cual todas las opiniones contrarias a la ideología de la actual administración serán desvirtuadas, silenciadas o no tomadas en cuenta. Entonces, otro aspecto central es que en esta propuesta, en esta iniciativa, estamos perdiendo la referencia de inversión en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es esto de la referencia? La ley vigente de ciencia y tecnología indica algo que nunca se ha cumplido. Está bien, eso está fuera de discusión. Y es que el país invierta el 1% del Producto Interno Bruto, y ya lo dije, nunca, a lo más que se ha llegado aquí es al 0.54, ¿sí? En este momento estamos por debajo del 0.3% del PIB. Entonces, hemos tenido una disminución, una regresión en ese aspecto. En la iniciativa ya ni siquiera se pone esa referencia, o sea, ya ni siquiera se plantea una aspiración de llegar a algo así. Y ven ustedes aquí que hay, digamos, una contradicción con lo que plantea el artículo 2 de la iniciativa. Dice, toda persona de forma individual y colectiva tiene derecho a participar en el progreso científico y tecnológico de la humanidad, así como acceder al conocimiento científico y gozar de sus beneficios sociales. De igual manera, tiene derecho a que el Estado fomente, realice y apoye actividades de investigación humanística, científica, desarrollo tecnológico e innovación que redunden en el bienestar del pueblo de México, ¿sí? El artículo 7 dice que el Estado debe garantizar un entorno favorable, pero no hay ninguna definición de instrumentos de fomento. Acá se habla de fomento, se habla de un entorno favorable, pero no nos dicen qué integraría ese entorno favorable. Es decir, no hay compromisos. Luego dice, el Estado debe garantizar las libertades de investigación, de cátedra y de expresión necesarias para el desarrollo de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Dice,
Sin embargo, y esto de verdad es algo que debemos internalizar nosotros, sobre todo los académicos, nos dice garantizar las libertades de investigación, pero prioriza la asignación de recursos en función de la agenda nacional. Es decir, Erlinda, tú puedes investigar lo que tú quieras, pero si quieres recursos, es lo que dice la agenda nacional. Y todos sabemos que sobre todo los investigadores en instituciones públicas somos dependientes de los recursos que vienen del sector público, del propio gobierno, y te dicen que te tienes que apegar a la agenda nacional. Además, el Consejo Nacional definirá la agenda, los ejes programáticos y los ejes de articulación de las actividades científicas y tecnológicas. Y entonces ejerce un control de presupuesto y también su prerrogativa de excluir a ciertos grupos, notablemente los investigadores de las instituciones privadas. Un comentario adicional a esta parte es que justamente lo que comenta José Luis, el hecho de que la prerrogativa sea incidir en los proyectos que están dentro del programa nacional, es decir, los PRONACES, bueno, si yo tengo una iniciativa que va en esos PRONACES, perfecto, en el papel parece que eso tiene sentido. Sin embargo, hay un aspecto muy importante y bueno, en el ICAT en el nombre llevamos la palabra tecnología. Entonces, cuando tengamos un instrumento tecnológico que no esté dentro del campo de los PRONACES, estamos fuera de todo eso. Entonces, eso nos habla de que no podemos vincular el trabajo de investigación con la sociedad en aquellos ramos donde el Estado no esté autorizando o no tenga su visión puesta. Eso es por un lado. Y por otro lado, además de que no se genera esa vinculación, desmotiva la interacción con la iniciativa privada porque justamente al separar la investigación de investigadores que estén ligados a las instituciones privadas, pues es difícil crear una vinculación tecnológica hacia el sector productivo. De hecho, en uno de sus comunicados comenta que si nosotros hablamos de competitividad y efectividad de los procedimientos, etcétera, etcétera, eso es neoliberal. Y entonces lo que tenemos que hacer es el beneficio de la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, el diálogo se vuelve demasiado superficial y pues que una investigación sea competitiva significa que va a ser benéfica para la sociedad, porque va a sustentar la economía, va a crear trabajo, va a crear fuentes de empleo y va a crear nuevas líneas de investigación para los jóvenes prioritariamente. Sin embargo, el planteamiento que está ahí contradice la lógica de su propia estructura programática. Sí, respecto a la agenda nacional, aquí hay una explicación en el artículo 11 propuesto. Vean ustedes, el Consejo Nacional, por supuesto, a partir de la identificación pertinente y oportuna que haga de las necesidades, problemáticas, capacidades y vocaciones locales y regionales. Fíjense, ¿quién hará la identificación? El Consejo Nacional, ¿sí? Así como de las propuestas generadas por la comunidad, incluyendo a los que realicen los pueblos, comunidades indígenas, afromexicanos, campesinos y equiparables. Sabrá Dios que será equiparables, ¿sí? Debe proponer la integración democrática de una agenda nacional. Fíjense, una integración democrática, pero ¿quién dice? ¿Quién identifica? El Consejo Nacional. Dice, para el desarrollo del país y los temas de interés público, nacional o de atención indispensable en la materia. Otra vez, sin menoscabo de la libertad de investigación ni de la autonomía que reconozca la ley a las universidades o instituciones públicas de educación superior. Hay una contradicción. Surgen algunas preguntas. ¿Quién define el interés público y los temas de atención indispensable? ¿Se discrimina a las instituciones privadas?
¿Cómo se piensa captar las propuestas de grupos tan amplios? ¿Cómo van a llegar las propuestas de los afromexicanos, comunidades indígenas, etcétera, etcétera? No hay una definición. Como ven, pues estamos retratando a un Consejo Nacional con todo el poder. ¿Por qué? Porque define la agenda y los ejes programáticos, porque establece qué es de interés público, porque realiza el programa especial, el PECITI. Ahí dice que es el Consejo Nacional quien hará el PECITI, que es el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la participación de un órgano consultivo interno del Consejo Nacional, o sea, cierra la puerta a escuchar las voces externas. El Consejo además integra, formula, conduce, ejecuta y evalúa la política nacional en la materia y hasta establece las regiones. Va a regionalizar al país y va a decir qué necesita cada quien. ¿Qué dice el comunicado de las academias? Dice, nos preocupan varios aspectos de esta propuesta de ley. Es particularmente preocupante que el otorgamiento de apoyo público para investigación y becas para la formación de nuevos científicos esté limitado a los temas establecidos previamente en una agenda nacional. En la propuesta de ley, esta agenda sería establecida por personas dedicadas a la política que no necesariamente conocen las investigaciones y las áreas de oportunidad científicas. La comunidad científica no tendría una participación directa en la elaboración de la agenda. Bueno, aquí me dio flojera teclear cuando Manuel se publicó traía un candado y no dejaba copiar, ¿sí? Solo con fotos. Pero vean ustedes algunas cosas. Las actividades y proyectos apoyados por el Estado deben promover la solidaridad, colaboración y cooperación de la comunidad, así como fomentar la articulación de capacidades nacionales, regionales y locales en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Calidad no está en los criterios. Bueno, y ahí, eso parece bien en el papel, pero además, cuando ya uno trata de hacer interacción con las entidades privadas, pues eso ya no pega. Claro. Esa es una parte. Ahora, la otra parte, y un poco también en ese contexto, es que ahora las capacidades nacionales. Bueno, nuestras capacidades nacionales, sabemos que no somos un país con tecnologías propias, dependemos mucho del exterior, y entonces, un ejemplo claro es que ahora con el COVID, hubo un montón de cosas que aparecieron en las noticias, de que se hacían desarrollos, etcétera, 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 pero la pregunta es, ¿y dónde están? Nadie ha visto, al menos la gran mayoría no hemos visto, muchos de los desarrollos que tanto se han mencionado. Se han invertido no sé cuántos millones de pesos en proyectos orientados a resolver problemas de COVID, pero no hay resultados visibles. Así es. Bueno, vean ustedes aquí el apartado 4. Dice, los apoyos públicos otorgados serán suficientes, oportunos y adecuados conforme a la disponibilidad presupuestaria. Ajá. Y no olvidemos, uno de los principios básicos de la propuesta es la austeridad republicana. Entonces, ya vamos viendo a dónde le vamos tirando, ¿sí? Lo dice, las personas beneficiarias del sector privado deberán aportar recursos para el financiamiento de los proyectos en que participen, salvo que se trate de proyectos relacionados con prioridades o emergencias de Estado, ¿sí? Luego, tratándose de apoyos de carácter económico, la asignación de recursos públicos estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y al principio de austeridad republicana, que es lo que acababa de decirles. El tema de posgrados y becas, la juventud. Dice, el Consejo Nacional debe implementar un sistema nacional de posgrados con el objetivo de organizar los programas acreditados ante la Secretaría de Educación Pública a partir de la naturaleza pública o privada de la institución en que se impartan y de la orientación del programa de posgrado a la investigación o a la profesionalización. A través de este Sistema Nacional de Posgrados, el Consejo Nacional, para variar, facilitará y promoverá la creación y consolidación de programas de posgrados orientados a la investigación en todas las ciencias y humanidades,
así como programas dedicados a la profesionalización de las personas en las áreas y los temas que defina la Junta de Gobierno del Consejo Nacional. En las áreas y en los temas que defina una Junta de Gobierno. Tú no, Mario. Tú no, Mario. Tú tampoco, yo tampoco. ¿Sí? Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Y quién es esa Junta de Gobierno del Consejo Nacional? Secretarías de Estado. Bueno, resulta que el Consejo está integrado por los secretarios de Estado, todos los secretarios de Estado, pero ningún investigador, ningún científico. Perdón que te interrumpa, pero además de todo, son representantes de las secretarías, no los secretarios. Sí. Con nivel de subsecretario o más abajo, con lo cual el titular o la titular del Consejo Nacional estará por encima de esos representantes. Y con una más, por ahí lo traemos. ¿Quién preside la Junta de Gobierno? El director o la directora del Consejo Nacional. En donde se ha visto que, imagínate que tú como directora del ICAT presidieras el Consejo Técnico, ¿sí? No checa, pero así está en la iniciativa de ley. Sí, bueno, aparte de esos temas, está el tema de que justamente son representantes que no toman decisiones, solamente son representantes, y quien toma la decisión última pues es el director o directora general del CONACYT, pero no hay participación de la academia. Se contempla que en casos excepcionales podrían estar presentes académicos con derecho a voz, pero no a voto. Entonces yo puedo protestar o puedo estar o no de acuerdo, sin embargo mi opinión se escucha, pero da lo mismo que esté o no esté. Entonces, nuevamente, como dice José Luis, si vamos a tener una política donde los receptores de los designios de esa política somos los investigadores, pero no tenemos derecho a opinar, entonces, ¿qué va a pasar? Y un problema fundamental aquí en ese terreno es que las ciencias emergentes, las ciencias que ahora requieren de la multidisciplina de los jóvenes, pues requieren de visiones de personas que tengan una formación más integral, más global, que tengan experiencia en distintas áreas, que hayan estado en el exterior y demás, pero están exentas de ellas, ellos no pueden participar en estos comités, no tienen opinión. Entonces, pues con esto lo que vamos a tener que hacer es investigación que siga rodando sobre la misma secuencia que tenemos, sin poder absorber las tecnologías o el conocimiento que vaya actualizándose sobre la marcha en los años que vengan. Así es. Bueno, aquí ven ustedes nuevamente que inclusive se contempla que se pueda becar gente que haga su investigación de posgrado en alguna industria, ¿sí? Siempre y cuando que estén relacionadas esas industrias con las áreas y los temas que defina la Junta de Gobierno, ¿sí? Sistema Nacional de Investigadores. Eso no nos interesa, ¿verdad? Bueno, el ingreso, la permanencia y la promoción del Sistema Nacional de Investigadores se realizará mediante procesos de evaluación basados en metodologías que garanticen la solvencia y pluralidad epistemológicas de las personas integrantes, acordes con la naturaleza y características propias de las actividades desarrolladas en las diversas áreas de las humanidades, la ciencia, la tecnología e innovación. En los procesos de evaluación se considerará el comportamiento ético de las personas solicitantes y se tomará en cuenta invariablemente la correspondencia de su contribución con los ejes programáticos y de articulación de la política pública que define ¿quién? El Consejo Nacional. ¿Ok? Hay todo un capítulo grande en la iniciativa que se refiere a los centros públicos de investigación. Ya lo sé, nosotros no somos, nosotros somos un centro universitario, un instituto universitario. Sin embargo, pues los centros públicos traen todo un planteamiento en la iniciativa. Dice, la iniciativa de ley reconoce la autonomía técnica y de gestión de los centros públicos de investigación, pero a nivel discursivo, pues en los hechos desaparece casi completamente esta autonomía, ¿sí? La iniciativa propone que se cree, aparte del Consejo Nacional, en relación con los centros públicos,
los CIATEX, CICIS, etcétera, un Consejo General de Articulación de los centros. O sea, alguien más todavía que además diga cómo deben articularse. Las actividades de los centros deberán ser congruentes con las bases, principios y fines de la política pública. ¿Que define quién? El Consejo Nacional. Los directores generales de cada centro público de investigación serán designados por el o la titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector. ¡Wow! Entonces, piensen ustedes que un CICI que hace cosas de biotecnología agrícola y eso, entonces probablemente el director o la directora del CICI sería nombrado por el secretario de Agricultura. Entonces, están este tipo, dice, los CPI quedan subordinados a CONACYT y a la Junta de Gobierno que está bajo su control. Los programas institucionales de los centros deberán estar alineados con el programa sectorial respectivo, regido bajo la agenda nacional. Y para nuestros colegas en los centros públicos, ojalá que no llegue por acá, investigadores e investigadores serán considerados como servidores públicos. ¿Qué implica que seamos considerados servidores públicos? Nosotros somos empleados del gobierno, ¿sí? Pero no somos considerados servidores públicos. En la Constitución tenemos esa exención. Y eso significa que podemos ser evaluados, recompensados, remunerados, etcétera, de acuerdo con criterios académicos. Al pasarte a la otra cancha del servidor público, va a primar el grupo de criterios que norman a los servidores públicos. Entonces, es una implicación no menor para los colegas que trabajan ahí. Luego dice, los mecanismos de ingreso y evaluación de los centros públicos y su personal académico deben responder a estándares académicos y a procesos y procedimientos acordes con los objetivos y modalidades de investigación de cada centro, y no como está planteado en este momento, ¿sí? Llegamos al tema de desarrollo tecnológico e innovación, ¿sí? La iniciativa establece que el Consejo Nacional se encargará de emitir el Programa Nacional de Innovación, lo cual hasta este momento ha sido competencia de la Secretaría de Economía, ¿sí? La Secretaría de Economía, con la ley vigente, se apoya de un comité intersecretarial de innovación en el que se tienen representantes de empresas como órgano asesor para elaborar ese Programa Nacional de Innovación. Por cierto, para los que dicen, ¿y de dónde sacas esas ideas, José Luis? Está en este momento en consulta pública en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria la propuesta de Programa Nacional de Innovación para lo que resta de este sexenio. Al que le guste la innovación, échele un ojo. Es un documento horrible, horrible, ¿sí? Lleno de demagogia, de ideología. Sataniza dos cosas: la competitividad y la productividad. Según ese documento del Programa Nacional de Innovación que están proponiendo en este momento, tener competitividad y tener productividad es algo malo, son valores negativos. Entonces, es una cuestión que vale la pena tomar en cuenta. Luego dice, la iniciativa no presenta instrumentos para promover la inversión en desarrollo tecnológico e innovación. Habla ahí de que fomentará la participación en la innovación, pero no nos dice cómo, y más bien genera desincentivos por la concentración en acciones gubernamentales. Una cosa que realmente es increíble es que hay un artículo en donde menciona que se fomentará el emprendimiento de base científica y tecnológica, o sea, la creación de empresas, siempre y cuando sean gubernamentales.
Cero privado, cero. Entonces hay un sesgo completo hacia plantear que la innovación ocurra en el ámbito del sector público. Sí, y además, un punto adicional a esta parte es que supongamos que tenemos desarrollo tecnológico e innovación, y esto pues nos llevaría a tener derechos de autor, patentamiento, crear bases tecnológicas de las cuales seamos propietarios como país, de las cuales podamos hacer usufructo público, claro está. Sin embargo, aquí hay un detalle. En uno de los apartados aclara que todo el dinero, todo proyecto que tenga participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo tiene el derecho patrimonial sobre el producto de investigación, lo cual rompe con la autonomía, porque justamente nosotros como empleados de la UNAM tenemos una cláusula de exclusividad. Todo lo que nosotros produzcamos como investigadores y que tenga un derecho de autor, un derecho intelectual, un derecho patrimonial, pertenece a la UNAM. Y ahora, al entrar esa regla, lo que sucede es que CONACYT dice, no, espérate, yo estoy por encima de ti, UNAM, tu autonomía me la paso por ahí, y esto no puede ser. Entonces, el tema aquí esencialmente es que, por un lado, incentiva, pero por otro lado, menoscaba el derecho de los articuladores del desarrollo de la ciencia y tecnología para incentivarlos a que se atrevan a hacer algo, porque finalmente dicen, bueno, voy a hacer investigación, ¿y a dónde va a ir a parar eso? Pues seguramente ahí en algún cajón, porque la derivación de una patente no es nada más el documento, el título de patente, ahora viene el usufructo, y eso implica pues, litigios comerciales con las grandes empresas, etcétera, etcétera. ¿Quién va a pagar todo eso? Si la política pública dice no queremos nada que tenga que ver con la iniciativa privada. Entonces hay una contradicción ahí que es bastante confusa. Para muchos de nosotros no queda claro qué es lo que realmente significa esto de incentivar, pero no queremos, pero además me quitas, te quito el derecho de autor. Es que tú eres muy intelectual y nunca jugaste a la pirinola. ¿Qué significa? Toma todo, ¿sí? Toma todo. Y en esta cuestión de propiedad intelectual, lo que están tratando de hacer mediante la iniciativa es elevar al rango de ley lo que están intentando hacer a través de los convenios de asignación de recursos. No sé si ustedes estén al tanto, pero si ustedes en esta administración han presentado algún proyecto para ciencia de frontera o por algún otro programa de CONACYT y que se los hayan aprobado, llega un convenio de asignación de recursos que trae la cláusula de que la propiedad intelectual sería del CONACYT. Y muy al principio, aparte de eso, traía otra cláusula que decía: el sujeto de apoyo, en virtud de haber recibido este apoyo, se comprometerá a prestar servicios técnicos gratuitos a cualquier dependencia de la Administración Pública Federal, a cualquiera. Obviamente, la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM dijo no, ¿sí? No aceptamos esas cláusulas. Además, otra cláusula que traía es que incluía que cualquier beneficiario de estos presupuestos en adelante se desistía de cualquier comentario o discusión que pudiese entrar en contradicción con la política del CONACYT. Bueno, ok. Entonces, ya dijo Crescencio, esto lesiona los derechos de los inventores y creadores, así como de sus instituciones. Entonces yo dije, pues, los derechos, a ver, y fíjense, el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que corresponden a una persona por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que es autora, es un derecho humano de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el apartado C del párrafo 1 del artículo 15
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con sujeción a las limitaciones en el interés público. Entonces se pueden agarrar del dichoso interés público, pero esto está sujeto a definición, está planteándose una violación a un derecho humano de los creadores e inventores. Además, en términos prácticos, pues yo no veo ninguna evidencia de que un Consejo Nacional pudiera llegar a la explotación de esos derechos, lo cual sería la única vía de beneficiar el interés público. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes son muy jóvenes, pero en los 80s, CONACYT se hacía cotitular de las patentes u otros títulos de propiedad intelectual de lo que financiara, cotitular. A mí me tocó tratar de transferir la tecnología del Biofermel, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, en lo que en la patente había cotitularidad del CONACYT. Entonces ya teníamos al cliente, entonces fuimos a ver al CONACYT, oye, ya tenemos un cliente para esta tecnología, entonces necesitamos firmar conjuntamente el contrato de licenciamiento. Los volvimos locos. El jurídico no sabía qué hacer, lo turnaron aquí, lo turnaron acullá. Resumen, pasó un año y no nos daban una respuesta. Entonces, denme ustedes la probabilidad de que esto vuelva a ocurrir. Entonces, el Consejo Nacional no está para comercializar tecnología y mucho menos para explotarla. Entonces, por una razón práctica, yo les puedo decir que si se lograra esto de que se hiciera de una cartera de patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, derechos de autor y hasta marcas, estarían en un archivero del Consejo Nacional y ese archivero al interés público no le va a hacer ni cosquillas, ¿sí? Entonces, aquí hay una cuestión legal, de derechos humanos y también de índole práctico. Entonces, pues ya con esto cerramos y estamos abiertos a comentarios. Yo sí quisiera concluir diciendo, ¿en dónde está el asunto? La iniciativa se presentó a mediados de diciembre en la Cámara de Diputados. ¿Quién la presentó? El Ejecutivo Federal, ¿sí? Viene presentada por la Presidencia de la República. Hay otras 4 iniciativas de ley, 3 en la Cámara de Diputados y 1 en el Senado. Ninguna de ellas es perfecta, pero tienen algunos elementos, digamos, más favorables. Pero está claro que viniendo del Ejecutivo Federal, la iniciativa que se va a discutir es esta. Por supuesto el CONACYT, pero también algunos integrantes del partido mayoritario, Morena, plantean que esta ley tiene que estar aprobada antes del 30 de marzo. ¿Sí? El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, el diputado López Casarín, habla de que se va a generar un parlamento abierto. Es decir, que va a haber foros de discusión de la iniciativa. Y también se ha hecho un esbozo de que es posible que se discuta conjuntamente entre diputados y el Senado, pero no hay ningún compromiso. Perdón, directora, pero si me ha visto ausente muchas veces, o sea que no me ha visto, es que ando en la grilla, ¿sí? Me ha tocado ir a audiencias con diputados de PRI, PAN, PRD, PT, Morena y el Verde. Ayer fuimos con un senador de Morena, ¿sí?
Y más o menos el mensaje es, sí estamos abiertos, hay que discutir, queremos escuchar, aunque hay quien dice que ya escucharon mucho. Que no, que ya recorrieron el país y que ya recogieron la opinión de la comunidad. La pregunta es, ¿de qué comunidad? Pero también hay quien dice, pues mira, sí los escuchamos, pero si viene la instrucción de arriba de que votemos, votamos. De ahí la importancia de que la demanda de participación y de opinar sobre esta cuestión sea más amplia. ¿Sí? O sea, yo no quiero influir en ustedes. Ya dije que yo ando en la grilla y punto, yo. Pero sí considero que al menos mis colegas del instituto deben estar conscientes de, como pusimos en el título, de las implicaciones que esto tiene para el financiamiento de su investigación, para la selección de sus temas de investigación, para la selección de los temas de investigación de sus estudiantes, para el posible otorgamiento de becas para sus estudiantes y en general, pues para lo que será el devenir de la ciencia, la tecnología, la innovación y las humanidades en este país, ¿no? Entonces, pues ahí se las dejamos y estamos abiertos a cualquier comentario. Yo por mi parte quisiera concluir nada más con esta reflexión de que de aprobarse esta ley que está ahora actualmente en las cámaras, pues es una ley que va a decidir los próximos 10, 15, 20 años de la ciencia en México. Para entonces muchos de nosotros seguramente ya nos retiramos, ya estamos más allá del bien y del mal, pero sobre todo las generaciones jóvenes son las que van a tener que enfrentar los embates de esa nueva ley y todos los aspectos que, si bien en el papel y en las directrices que tienen ahí parecen con mucha lógica, si ustedes revisan la letra chiquita, no hay mecanismos de articulación de ninguna de las propuestas que dicen estar organizando. No hay una planificación de otorgación de becas, no hay una planificación de cómo se van a establecer los comités de asignación de proyectos, de presupuestos a los proyectos, no hay una planificación de cómo se van a dividir las diferentes áreas de investigación, sobre todo en las áreas mixtas. Aquí en el ICA tenemos mucha investigación de las áreas bioquímicas, áreas biofísicas, industriales, etcétera, ¿no? Hay tecnologías emergentes y no hay criterios dentro de el esquema programático de esta propuesta de cómo se va a integrar toda esa política científica. Ahora, otro aspecto fundamental es que, como bien lo decía José Luis, para muchos esto representa grilla. En mi opinión, yo creo que es muy importante que desde jóvenes nosotros nos integremos a la discusión, porque de esto vivimos, es nuestro trabajo, es nuestro futuro, son nuestras ideas, nuestro papel, el que está en juego aquí, y es sobre todo el futuro del país, de lo que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a tener hacia el futuro como investigación. ¿Cómo vamos a recibir los proyectos? Pues si no opinamos, como dicen ahí, cuando uno vota por el presidente, hay que votar porque tenemos que dar una opinión al respecto sobre la política del país. Igual en este tipo de cuestiones, creo que es importante que la comunidad científica, independientemente de la afiliación que tenga una participación activa, tenga una opinión, y que esa opinión sea realmente de repercusión hacia las decisiones finales que tome el Estado. Si no opinamos, lo que nos caiga, pues finalmente es nosotros mismos, o nos echamos la soga al cuello, o nos tomamos la libertad de poder disentir, o estar a favor o en contra, pero dimos una opinión. Y creo que eso es lo más importante en este momento para la democracia de este país, es opinar con libertad y sin miedo a que nos vayan a quitar el salario, de que me vaya a pasar cualquier cosa porque estoy en contra del no sé quién. Pero
me parece que es lo más importante, que tengamos esta capacidad de discusión, del discurso abierto y de la democracia para poder enfrentar mejor nuestro futuro. Gracias. Muchas gracias a los ponentes. Ahora vamos a hacer una sesión de preguntas y comentarios a los ponentes para ampliar la conversación. Tenemos una aquí en YouTube de José Alberto Solís. Bueno, dice, muchas gracias por la charla, es muy oportuna. Pregunta él, ¿cuál puede ser el nivel de injerencia que puede tener la ADIAT, REDNACECIT, FPNT, ANUES, con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para frenar o matizar esta ley? Bueno, pues esos organismos son muy importantes. Por ejemplo, una de las iniciativas de ley alternativas a la de la Presidencia de la República fue elaborada por REDNACECIT con elementos de ANUYES. Entonces, REDNACECIT es la Red Nacional de los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología. Entonces, podrán imaginarse que ellos están bastante preocupados porque el margen de maniobra que les dejaría el Consejo Nacional es estrecho. Entonces, están haciendo sus planteamientos para que haya un avance en la descentralización, las decisiones y el presupuesto para actividades científicas y tecnológicas. Entonces, todas estas federaciones, asociaciones, consejos y en el caso del sector privado, cámaras, confederaciones, tienen una voz importante que puede ser escuchada, ¿no? Es más fácil una cuestión colegiada a que pues va Crescencio, voy yo, va Olivia, por su cuenta. A lo mejor nos escuchan, pero es mejor cuando es de forma colegiada. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta o comentario aquí en el auditorio? ¿Alguien? A ver, Omar. Fuerte porque se está yendo bajito. ¿Sí se oye? Ah, bueno. Pues yo lo que veo aquí a final de cuentas es pues lo miserable de este gobierno, al igual que los anteriores, ¿no? En cuestión de asignar recursos a la ciencia y tecnología, ¿no? Yo me quedé con que era el punto 43 y ahora comentan que el punto es el punto 3, ¿no? Entonces está más miserable que antes todavía. Entonces todo eso, pues, la conclusión que yo saco es que el gobierno ahora lo que quiere es poner a los investigadores existentes en las universidades o centros CONACYT y todo, a hacer lo que ellos digan, ¿no? Tratar de asignar más recursos y crear nuevos institutos y contratar más investigadores para atender las necesidades que ellos consideren prioritarias. Yo, por ejemplo, ahorita que está Verena, me acuerdo en Alemania cuando tenían problemas de software, pues crearon como 5 institutos de software, ¿te acuerdas? En los años 2000 por ahí, y con eso solucionaron sus problemas. Aquí si hay problemas de agricultura, de pesca, pues que creen institutos de esos, contraten gente de esos para que resuelvan esos problemas. Pero no, quieren a que todos entonces dejemos nuestras investigaciones, la libertad de cátedra, la libertad de investigación y atendamos justamente lo que ellos digan. Y eso pues sí atenta contra nuestras libertades catedráticas o académicas y de investigación. Entonces la conclusión yo saco eso, que es más miserable este gobierno para asignar recursos y quiere que lo poco que hay, controlarlo con puño duro, ¿no? Básicamente, pensaría yo. Gracias. ¿Algún comentario? Ok, bueno, por acá en YouTube comenta Vicente Radical. ¿Cuál es la relevancia de esta iniciativa de ley de ciencia y tecnología para los CPIs? Bueno, como comentábamos, para los CPIs tiene múltiples implicaciones. Una de ellas, digamos la primera, es restringir su autonomía en cuanto a tomar decisiones de en qué temas y en qué tipo de proyectos pueden trabajar, porque va a haber una doble y hasta triple subordinación. En primera instancia, pues el Consejo Nacional. Luego, su órgano articulador. Luego, otra instancia
en la que se pretende agrupar a los centros para que supuestamente se tenga una mayor coordinación, pero es también para mandar líneas sobre qué es lo que tienen que hacer. Se plantea también que los organismos de la Administración Pública Federal no solamente podrán, sino que deberán contratar servicios de los centros. Entonces, esto te implica también, bueno, eventualmente una entrada de dinero, pero también responder a lo que te esté encargando el organismo en cuestión. La política laboral de los centros públicos, dice la iniciativa de ley con todas sus letras, será determinada por el Consejo Nacional. Entonces actualmente los centros públicos de investigación, la mayoría de ellos tiene una personalidad jurídica propia. Entonces, esto amenazaría tener esa personalidad jurídica y esa autonomía de gestión y académica que hasta ahora han venido teniendo. Y agreguen esto, pues para el personal, la cuestión de ser ahora considerados servidores públicos, que vuelvo a decirlo, implica que te evalúen como servidor público y no como un investigador. Sí, en adición a lo que comenta José Luis, uno de los puntos esenciales aquí es, a la hora de definir a los directivos de los centros públicos de investigación, la decisión última la toma nuevamente el Consejo, el CONACYT y su Junta de Gobierno. Ya no es una prerrogativa de los investigadores de cada centro de investigación opinar. Pueden opinar si quieren y todo, pero al final del día la decisión no es a través de votaciones como normativamente se venía realizando. Actualmente esas decisiones se van a tomar de manera vertical por la Junta de Gobierno de CONACYT y en punto último por quien esté a cargo del Consejo Nacional. Esa es una parte. La otra parte es que el monto de presupuestos asignados a los proyectos de investigación, que igual no lo mencionamos mucho aquí, pero esos montos tienen limitaciones sobre la participación de los investigadores, las áreas temáticas, y si ustedes han notado, en los últimos 4 años solamente ha habido convocatorias a pares de años. Es decir, la distribución presupuestaria de 2021 y 2022 se dio simultáneamente. Y, por ejemplo, los proyectos de frontera que se abrieron el año pasado, aún no salen todavía los resultados. Y además, el máximo de apoyos que se otorga es un límite de 700,000 pesos anuales con obligaciones que pues son bastante onerosas para los investigadores, ya que muchas de ellas implican que reciben los presupuestos tarde dentro del año y tienen que entregar resultados temprano dentro del año. Entonces, o ya tienen básicamente el resultado prometido casi en la mano, o pues es un riesgo meter proyectos de investigación, además de que, recordemos nuevamente, la propiedad intelectual de eso, pues CONACYT dice esto es mío. Entonces, y en el caso de los centros públicos de investigación, como menciona José Luis, pierden su identidad propia y ahora pasan directamente a ser una dependencia del CONACYT o una oficina más del CONACYT, y cualquier aspecto que tengan que dirimir respecto a propiedad intelectual, productos científicos, y etcétera, etcétera, pues deja de tener un peso sustantivo para convertirse ahora en un peso puramente de carácter administrativo en base a la evaluación como servidor público. Bueno, con tus 700,000 pesos al año,
Si quieres hacer ciencia de frontera, pues vete a Ciudad Juárez o a Tapachula, ¿no? Que creo que es la única opción que uno tendría. No me quiero ir, se me estaba olvidando decir que en la nueva iniciativa desapareció el actual artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. El artículo 51 es el que establece que los investigadores de universidades, de centros públicos y hasta de dependencias de la Administración Pública Federal que hagan investigación, tipo el IMSS, tipo Pemex, etcétera, podrán crear empresas, participar en alianzas, podrán promover el licenciamiento de su tecnología y tener una participación de los ingresos derivados de hasta el 70%. En la UNAM nosotros tenemos nuestra regla que es el 50%. Pero no estamos hablando de la UNAM, estamos hablando del país. Ese artículo 51 que genera un estímulo para los investigadores, para que hagan creación y aplicación del conocimiento, en la nueva iniciativa está desaparecido completamente. Entonces es una pérdida neta, pues en mi opinión, importante porque se deja fuera el estímulo. Ok, bien, muchas gracias. Acá en YouTube pregunta Marisol Sánchez, si se sabe, si se ha discutido algo sobre el porcentaje de participación que las universidades podrán tener en las nuevas spin-off, o si definitivamente desaparece esto. Es que el emprendimiento que están contemplando es en la creación de empresas de gobierno, ¿sí? No empresas privadas. Entonces, pues eso se quedó, digamos, en el limbo con este planteamiento gobernista que trae toda la iniciativa alrededor de estas cuestiones. Okay, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? A ver aquí. Alejandro, igual fuerte porque casi no se oye. Sí, yo solamente quería comentar que para mí, o sea, más que una iniciativa de gobierno, es una iniciativa de una persona. O sea, eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay una persona en CONACYT que tiene complejo de yo. O sea, a mí me vas a pagar como si fuera Hacienda. Ahora quiere que todo lo que se haga en el país, controlarlo. Entonces, aparte de otros complejos que tiene, como la gente que la conoce, sabe que es una persona pues que le encanta controlar y que todo el mundo le rinda pues ahora sí que resultados, frutos, y que de alguna manera le agradezca que ella, o sea, es una persona muy egocéntrica. Entonces esta iniciativa es de ella, o sea, ella está haciendo todo este control, todos esos puntos que ustedes comentan que están sin definir, pues es porque no importan, ya se verá, lo importante es controlar. Entonces es lo que yo quería comentar, ¿no? Mira, tienes toda la razón. Es una iniciativa individualista, en todos los sentidos. Y hay gente que dice, pero pues ¿qué te preocupa, José Luis, si ya se van? ¿Sí? Queda poquito, en el 24 ya se van. El punto es que esto es una ley, ¿sí? La ley actual fue del 22, entonces son 21 años de vigencia. Ajá. En esos 21 años es una generación completa de investigadores, al menos. Entonces estamos hablando de algo determinante del surgimiento y desempeño de al menos una generación de investigadores. Es una cuestión bastante seria que no le podemos dejar en sus manos a una sola persona, por brillante que sea, que yo no lo considero, ¿sí? Pero por brillante que sea, no le puedes dejar esto, porque este es un país de 130 millones de habitantes y un país que en el SNI, ¿cuántos son? 40 y tantos mil, ¿no? Entonces, es
verdaderamente importante este llamado a la participación en lo que tenemos tiempo todavía, ¿no? Bueno, vuelvo a donde comenzamos. Esta petición, este exhorto de los consejos técnicos de la UNAM para ser escuchados y poder participar. Entonces, pero yo creo que no hay que colgarse de los consejos técnicos, ¿no? Y si un grupo aquí o todo el instituto o una red temática, etcétera, quisiera hacer una expresión, creo que valdría la pena. A ver, Gracias, Juan Carlos. Pues sí, justamente quisiera comentar, primero gracias por la presentación, Crescencio José Luis. Es sumamente importante. Nos mandó el mensaje William Lee sobre el comunicado, era urgente y teníamos que poner una posición del Consejo Técnico de Humanidades y de Investigación Científica. Y justamente es preocupante porque no se sabe cuándo va a pasar. Se están haciendo comisiones en el Consejo Técnico para estar ahí todo el tiempo en la Cámara de Senado y Diputados. Entonces es complejo, como lo dices, es algo importante. Sí tenemos que tener una posición del instituto, sí tenemos que, ¿cómo se llama?, expresar lo que opinamos. Y entonces sí tenemos que estar enterados de que esto, como bien lo dicen, va a ser algo que a futuro va a impactar en la investigación y el desarrollo en México. Entonces sí es importante tener en cuenta todo esto y bueno, no queremos ser muy grillos, pero sí necesitamos tener algo de eso, porque no es bueno ser apáticos y sí tenemos que ser participativos a estas situaciones. Gracias. Bueno, gracias, Linda. Mira, además de este aspecto, yo creo que un punto fundamental y que no debemos de perder de vista es que la universidad, el concepto de universidad es universalidad, es que tenemos pluralidad de opiniones, de ideas, de trabajo, de líneas de investigación, de líneas de pensamiento, de credos, y lo mismo que los centros públicos de investigación. Entonces, cuando se establece una ley, es una ley que debe responder a las necesidades plurales. En este momento, en esta ley, la crítica tal vez más fuerte que uno podría hacer sin puntualizar en las personas es una ley bastante dogmática y que atiende necesidades de una línea política, lo cual es violatorio de cualquier sistema democrático en el mundo, independientemente de la ideología que se tenga. Este país está constituido por más de 1000 etnias, está constituido por una multiculturalidad, está constituido por grandes gruesos de poblaciones en extrema pobreza y en muchas ocasiones sus problemas no son atendidos. Y esta ley, como se está planteando, no está orientada a resolver esos problemas, está orientada simplemente a, en el aire, decir cuáles son los problemas de la agenda nacional. ¿Cuáles son? No sabemos. Pueden ser hoy una lista, mañana puede ser otra lista, y así pasado mañana. Entonces es una cuestión que viene a capricho, y yo creo que una ley de ciencia, tecnología, innovación y humanidades no se crea a partir de caprichos de una ideología, de un partido, de un grupo de personas. Tiene que ser algo plural, tiene que ser universal. Y yo quisiera comentarles, les decía que ayer estuvimos en la tarde con un senador bastante interesante. Es un senador que viene de nuestro mundo, fue rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿sí? Y él nos decía algo que creo que vale la pena dejar aquí. Decía, no vengan con los legisladores a quejarse, traigan propuestas. Si nos traen inclusive una redacción propuesta de un artículo, mejor. Entonces, creo que tiene su sentido el asunto de tratar de hacerlo así. Muchas gracias por la plática. La verdad es que sí, está muy interesante
y sí necesita demasiada difusión por parte de, pues, de la comunidad en general, de nosotros los jóvenes que queremos iniciar en la investigación. Y una pregunta que yo creo que nos plantearíamos nosotros es cómo podemos, en dado caso que se apruebe esta iniciativa, cómo nosotros, qué podemos hacer nosotros de tal forma de, si bien, bueno, solucionar este problema o en su defecto, que justamente esta iniciativa no nos afecte tanto. Gracias. Bueno, yo creo que otra vez pues, los jóvenes no deberían esperar. Otro de los comunicados que surgió hace poquito fue de estudiantes mexicanos en el Reino Unido. No sé cómo se pusieron de acuerdo, ahora con las tecnologías de la información es bastante fácil, pero emitieron un comunicado expresando su preocupación y también proponiendo algunas cosas, ¿sí? Entonces yo creo que aunque sean estudiantes y que sean jóvenes, que envidia, ¿sí? Es importante que tengan una expresión. Mayo. Sí, gracias. Es con respecto a las propuestas. En realidad, cuando uno los escucha, termina asustado con todas estas cosas que se vienen o se van a venir si no hacemos nada. Pero yo intenté leer, no toda, pero muchas partes de la ley, de esta propuesta, y en principio a mí no me resulta malo. O sea, esto de que el gobierno apoye las cosas que le interesan al gobierno, y bueno, uno eligió ese gobierno y ganó ese gobierno, bueno. Y lo que me pregunto es, ¿cómo hacen en el primer mundo, en lugares donde funciona la ciencia y la tecnología? Yo conozco dos países, uno de primer mundo como Estados Unidos, donde viví, donde las cosas son así. La National Science Foundation apoya lo que a ellos les interesa y los productos los comercializan ellos, sí permiten la cosa, y los privados que hagan sus cosas, ¿no? Entonces, hay otro país que conozco, que es Argentina, donde durante 12 años hubo un gobierno así medio parecido a este, y fue impresionante cómo creció la ciencia y la tecnología, esto de que acá tenemos el punto 3, y llegaron a desarrollar sistemas, un satélite de comunicaciones propios, que en 12 años tuvieron un desarrollo impresionante. Y vino otro gobierno y vio todo para atrás, vendió los satélites, por ejemplo, o vendió la tecnología de los satélites. Entonces, también entiendo que tiene que haber candados para lo que se haga ahora, no se deshaga más adelante, ¿no? Entonces uno con buenas intenciones, supongamos que el gobierno y todo esto tiene buenas intenciones. La pregunta es, ¿no nos podemos copiar de lugares donde anduvieron bien las cosas? Para poder hacer propuestas razonables, ¿no? Yo en realidad estoy confundido y asustado. Bueno, efectivamente, sobre todo si lees la exposición de motivos, pues ¿quién puede estar en contra de que la ciencia le haga bien a la sociedad? Pues, nadie. El punto es definir el cómo, ¿sí? Y ¿ustedes han analizado los PRONACES actuales? ¿Sí? Chequen a ver si caben, ¿sí? Si ustedes hacen, por ejemplo, investigación relacionada con aeroespacial, estás fuera, no cabes. Inteligencia artificial para solución de problemas complejos de la logística de las exportaciones mexicanas, está fuera, no cabe en ningún PRONACE, ¿sí? ¿Cómo hacen en esos países con grandes fortalezas? Ustedes vieron la descripción de los programas marco europeos, ¿no? Sí, te dice, vamos a dar plata en lo que caiga en esto, pero las descripciones de las prioridades son suficientemente amplias y además con una apertura al futuro, ¿sí? A la aportación de conocimiento de vanguardia. Mientras que lo que estamos, insisto, no estamos teorizando,
veamos los PRONACES actuales para que vean qué es lo que están tratando de privilegiar. Y se queda fuera una gran parte de la generación de conocimiento del país para temas muy relevantes como los que mencioné, ¿no? Sí, bueno, gracias. Permíteme, nada más para agregar un poco lo que dice José Luis, y de cara a… Hace tiempo una investigadora de aquí de la UNAM, Rocío Jáuregui, ella me decía que era interesante ver que en un país, en su billete aparecieran ecuaciones y la teoría física, y eso habla del reconocimiento a la ciencia por la sociedad. O sea, cualquiera puede ver la ecuación de Gauss, cualquiera puede ver la ecuación de Schrödinger en los billetes que se generan en el marco de la Unión Europea. Y eso habla mucho de lo que importa para la ciencia, para esos países la ciencia. Si uno revisa las constituciones políticas, que en realidad en Europa no son constituciones políticas, son más bien como guías generales de las que se llama la Carta Magna, la Carta de Bonn y no sé qué otra cosa más, ustedes van a ver que en cada uno de esos documentos, yo recuerdo ahorita el de Alemania, que lo he estado leyendo recientemente, el artículo 3º dice que cualquier proyecto de investigación es independiente del gobierno en turno. Tiene que ser atemporal. La otra es que ningún proyecto ya asignado puede cambiar. La otra es que todos los proyectos que se asignen deben de tener un fondo con el cual esa investigación se transfiera a la industria y se vincule con el sector productivo, ¿sí?, para beneficio de la sociedad. Entonces, hay una serie de directrices gubernamentales, hay leyes que fomentan todo eso. El problema que tenemos nosotros en México es que se está creando una ley de ciencia y tecnología sin un marco legal, sin un marco normativo a nivel constitucional, a nivel de las leyes locales, federales, en las cuales uno pueda crear pesos y contrapesos sobre la investigación y que además se vuelva transeccional. Aquí llega una administración y cambia, y cambia, y cambia. Un comentario que tenemos no es que se trata de dar nombres ni mucho menos, es que, por ejemplo, proyectos espaciales, eso es ciencia de Disneylandia, ¿no? Por ejemplo, y es ilusión. La otra es que todo lo que tenga que ver con ¿cómo se llama? Productos genéticamente modificados quedan fuera de la política. El caso que tenemos ahorita es que justamente las noticias que están en esos días es sobre el maíz transgénico. No hay una demostración científica que cause daño. Ok, no la vamos a dar a los humanos, pero se puede utilizar para muchas otras cosas. Aún así, crea problemas y eso va en detrimento de la economía de este país. Nuestros agricultores, se les fomenta lo que le llaman el maíz enano. En realidad no es un maíz enano, es un maíz que ya tiene problemas de que la calidad de los suelos está exhausta y entonces el maíz ya no desarrolla al tamaño que debería de hacer y ahora es un maíz que es pequeño porque está ya deteriorado desde sus nutrimentos. Entonces tenemos problemas realmente serios y no tenemos leyes, no tenemos regulaciones que de alguna manera enmarquen todas estas nuevas leyes y que de alguna manera las revisen, las supervisen y de algún momento se hagan correcciones sustantivas, porque como dice José Luis, pues puede ser muy inteligente quien proponga todo esto, pero las soluciones a los problemas de hoy, los vemos, pero los del futuro, yo no me los puedo imaginar cuáles son los problemas del futuro, es más, no me puedo imaginar qué va a pasar mañana, y no sé. Entonces esa es la gran problemática que tenemos, crear una plataforma dogmática sin pensar en un futuro que puede ser completamente diferente de lo que tenemos en este momento. Gracias. Bueno, era como una opinión. Yo creo que es importante también negociar. En ese sentido,
inclusive si uno tiene razón en los argumentos, me parece muy difícil llegar con alguien y decirle, todo lo que tú propones está mal por estas razones y se tiene que hacer así. Incluso yo creo que la comunidad sabe que le conviene, e incluso si tiene razón, creo que va a ser muy difícil que alguien nos escuche si llegamos a decirle todo lo que haces está mal. Me parece que algo que se puede hacer es negociar, es decir, bueno, tú tienes, no sé, con las personas que se han acercado que dicen, es que si a mí me dan línea yo voy a aceptar esta iniciativa, es, ok, yo lo entiendo, yo no conozco tanto de política como conozco de ciencia, entonces yo lo entiendo y me gustó mucho la palabra que usaron de matizar. Ok, permíteme ayudarte a que esa iniciativa pase sin que haya tanta oposición, permítanos ayudarte desde las comisiones que ya están y ver qué se tiene que negociar. Por ejemplo, no veo malo que haya empresas que dependan del gobierno, que puedan generar riqueza, ¿no? Como como lo mencionaba Mayo, pero no es en lugar de lo privado, sino además de, entonces decir, oye, me parece muy bien esa propuesta, incluso nosotros tenemos dentro de nuestros conocidos quién te puede apoyar con eso, permítenos acercarnos contigo, pero además también nos gustaría que incluyeras la parte privada por estas razones. Y que sí se tiene, o sea, siempre en la negociación se pierde y se gana, o sea, ¿qué se debe de perder? Y cuáles son los puntos o los candados que no son negociables, ¿no? Como tus no negociables para las generaciones, sobre todo para las generaciones jóvenes. A lo mejor decir, vamos a elegir 5 puntos no negociables y en los demás ceder y colaborar, o sea, no vender de nos oponemos tajantemente, sino, ok, te queremos ayudar a que esta iniciativa pase sin tanta oposición, sin tanto problema. Estos son los puntos fundamentales y es más, si quieres que pase rápido, te ayudamos a redactarlos. O sea, esa es nuestra disposición porque, pues, que sea ganar-ganar. Inclusive si hay muchos argumentos de peso sobre qué está mal, creo que sería muy difícil llegar con una comisión a decirle, todo esto está mal, vuélvelo a hacer, no va a pasar, porque generalmente las negociaciones siempre se hacen ofertas y propuestas, más que más que regaños o cosas así, ¿no? No sé si exista la posibilidad de negociar desde ese lado. Bueno, totalmente de acuerdo, muy buen planteamiento esta de la negociación, y varios de los grupos parlamentarios han dicho eso, bueno, y hasta ahora descubrimos una palabra, ¿no? La semaforización. Entonces, dice, agarrando todo lo que dice la iniciativa y ponerlo en el semáforo. Entonces, poner luces rojas, lo que sí de plano nos da en la torre, ¿sí? Luz amarilla de algo pues que merecería una cierta matización, ¿sí? Y luz verde, pues convivimos perfectamente con eso. Entonces, allá anduvimos chambé en hacer la semaforización y ya entregamos esta cuestión que está completamente en ese tenor de que si llegas a presentar una oposición total, estás perdido, estás completamente perdido. Entonces sí hay una cuestión de negociar. Ahora, insisto, nosotros les hemos traído aquí un punto de vista, pero no es la posesión de la verdad. La invitación es, aviéntese un clavado, está bien gorda la triste ley, ¿sí? Y de repente tiene redundancias y cosas así, pero ni modo, eso es lo que hay. Entonces, una invitación a que entren a revisar y generen su propia posición al respecto, ¿no? Sí, yo también en esa parte estoy de acuerdo contigo, es totalmente de acuerdo. Y sí, tampoco la posición aquí es de todo está mal, no. O sea, eso es algo importante que quede claro, que este seminario y esta posición que tenemos no es de plantear de que todo está mal. No, simplemente es resaltar que hay aspectos que sí son preocupantes, no todo. Hay aspectos que son preocupantes y eso es lo que hay que resaltar. Y precisamente parte del punto, como lo menciona José Luis,
hay que aventarse todo el documento para realmente ver todo el entretejido, el entramado de las cosas y ver hasta dónde uno puede negociar, dónde uno no puede negociar. Ahora, por eso existen en este momento 5 iniciativas en las cámaras, las cuales, si tuviésemos con un consenso a nivel camaral, se pudiesen revisar y de ahí establecer, digamos, un balance de cosas, sería lo ideal. El tema aquí es, como un poco lo mencionaba José Luis al inicio, es que hay cierto aspecto dogmático de algunos de los miembros de las cámaras, donde no tienen opinión, simplemente pues es la tropa, ¿no? Ellos levantan la mano. Me recuerdo mucho la caricatura de Quino, donde decía que si todos los políticos votaban con la mano o con qué, y tenía un sueño ahí medio surrealista. Entonces el tema es ese, de que no es si está mal, si tenemos una oposición, una postura de completa oposición. No es una postura de completa oposición. Es una postura sobre la cual es una invitación a toda la comunidad científica, a la comunidad en general de la sociedad, de leer y de conciencia propia, identificar aquellas cosas donde coinciden y donde no coinciden y opinar y crear consensos. Ese es el objetivo de esta charla, crear un consenso donde podamos de alguna manera establecer no la mejor ley ni la superley, no la vamos a lograr, pero al menos tener algo con lo cual podamos crecer todos y crecer juntos, no apartes. Les hablaba hace rato, tenemos un país donde tenemos muchos millones de personas en extrema pobreza. Mucha de la ciencia que hacemos podría apoyar a ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿se está considerando esa posibilidad de que la ciencia, el conocimiento, se pueda integrar a todo esto? En el papel dice que sí. En la práctica, en los argumentos, en la articulación de todas estas cosas, no aparece por ninguna parte. Entonces, capaz que ese es un buen argumento para negociar, articular cosas para poder enlazar lo que está en el papel con algo más tangible, con la práctica. Que al final de cuentas, si recordamos de los grandes políticos, la última fue Merkel, ella era una pragmática y de una postura dura sabía negociar perfectamente bien. Y ojalá pudiésemos lograr ese punto medio. Si llegamos ahí, todos ganamos. Gracias. Hay por aquí otra pregunta en YouTube relacionada con lo que comentan Mayo y Betty. Dice, parece lógico que si el Estado apoya económicamente con proyectos de desarrollo también debe recibir beneficios. ¿Cuáles creen que deban de ser esos beneficios? ¿Qué es lo que puede ser aceptable? Y también, ¿qué cualidades ven en la propuesta de ley? Bueno, los beneficios. Primer punto, el gobierno aplica dineros que no son de ellos, los aportaron todos los pagadores de impuestos, ¿sí? Sin embargo, pues sí hay beneficio, ¿cómo no? Hay beneficio de que se formen nuevos doctores, tener una mejor sociedad, con mayor información, aportaciones de conocimiento, etc. Hay beneficio de lo que dice él, generar una ciencia útil o al menos potencialmente útil. Si hablamos, por ejemplo, de la innovación y su aplicación en empresas, si a la empresa le va súper bien, esa empresa va a tener que pagar impuestos y ahí va a haber un retorno sobre la inversión, ¿sí? Se van a generar empleos y además empleos de mayor calidad, mejor remunerados, etc. Entonces, sí hay un retorno indudablemente. Y no estamos en contra de que surjan empresas gubernamentales, no. Lo que estamos en contra es que solo surjan empresas gubernamentales. El mundo ha dado pie a esta convivencia entre sector privado y sector público, ¿sí? Entonces, en lo que hablábamos de la propiedad intelectual y que mencionó Mayo, Estados Unidos hizo un cambio radical en 1980.
En Estados Unidos era así, financia el gobierno federal, la propiedad intelectual es del gobierno federal. Y se dieron cuenta que eran muy ineficientes para hacer uso de eso, y la famosísima ley Bayh-Dole en 1980 cambia y dice, aunque el gobierno financie, la propiedad intelectual es de quien ejecutó. Y eso abrió la puerta a modalidades de aplicación y comercialización de la tecnología impresionantes en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, realmente es una cuestión pragmática y de eficiencia en cuanto al uso del conocimiento. ¿Qué tiene de buena la ley? Bueno, pues las intenciones de que nosotros nos podamos beneficiar, el planteamiento que hace de que todas las dependencias de la Administración Pública Federal deberían involucrarse e inclusive canalizar financiamiento para proyectos de investigación. Todo eso es bueno, ¿sí? Lo que hemos expuesto aquí son esas cuestiones que deberían ser mejoradas en el proyecto de ley. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues agradecemos a nuestros ponentes, el doctor José Luis Olleiro y el doctor Crescencio García II. Y bueno, damos por finalizado el coloquio del día de hoy. Los esperamos el próximo martes 28 de febrero con un coloquio vía remota sobre temas de género. Y bueno, aquí hay donitas por si quieren. Muchas gracias.